Y pensé, esto es otra tontería más. No es que no durara 3 telediarios, sino es que encima ahora estoy trabajando para Amazon Web Services. O sea, que imagínate. Y el arquitecto de soluciones es un poco el qué voy a hacer y el por qué. Yo ayudo al cliente más, dijéramos, a nivel de negocio. Y tenemos que ayudarle a traducir esa idea a nivel de tecnología. Es brutal. A nivel de cultura, que esto no sé si lo habéis escuchado, la cultura amazoniana es súper diferente. Pues al resto de las empresas en las que he estado, ¿no? O sea, para la entrevista de Amazon tiene que ser una entrevista con mucha data, pero data numérica. No está basado en algo subjetivo de, ¡guau! Me ha caído fantástico. La gente junior tiene menos experiencia a nivel laboral, pero la tiene. No te achiques. Tienes experiencia. O sea, a lo mejor no laboral, pero tú tienes experiencia. Tú no tienes 3 años, tú tienes a lo mejor 20, 25. Hola, bienvenidos a Codcast, el podcast sobre tecnología y programación. Y hoy tenemos una invitada que tiene una experiencia bastante interesante en el cual ha trabajado en diferentes empresas pues relevantes en el sector de la industria, pero incluso tiene una posición actual que para mí me parece bastante interesante, que ya comentaremos. Pero igualmente me gusta que los entrevistados se presenten por ellos mismos, así que si no te importa, Beatriz. Venga, pues nada, muchísimas gracias, Ricardo. Pues gracias por decir que es una posición interesante, ¿vale? Vamos a desgranarlo durante la sesión de hoy y iré explicándoos. Pero bueno, me presento, Beatriz Alcántara. Actualmente soy arquitecta de soluciones en Amazon Web Services, pero bueno, como podéis ver por las canas y por las arrugas, no he empezado hace poco en Amazon, sino que llevo muchísimos años de experiencia. Así que bueno, intentaremos explicar un poquito el por qué llegué a Amazon y qué ha sido de mi trayectoria, para ver si a alguien le puede servir de ayuda. Sí, porque de hecho incluso hemos hablado en privado de cómo fue tu experiencia entrando en Amazon, pero igualmente me gusta siempre como empezar desde del principio de tu experiencia de cómo surgió estudiar programación. ¿Qué te trajo ahí de, ay, sí, voy a estudiar programación? Bueno, pues te lo voy a contar porque eso sí que fue, eso de no digas que no porque al final te lo vas a comer, como se suele decir, ¿no? Pues Ajá. básicamente yo o sea, yo cuando empecé a estudiar la carrera hice telecomunicaciones y era un momento malo, ¿no? Al salir de la carrera era un momento malo a nivel laboral y dije, bueno, pues sigo siendo muy joven, no me apetece ponerme en el mundo laboral y voy a seguir estudiando, voy a hacer otra carrera que en ese caso era electrónica. Y una de las asignaturas de la carrera era sistemas de computadores. Y el laboratorio, básicamente, era pues el PROM negro que todos conocemos y teníamos que programar. Y yo decía, pensaba para mí eso adentro, digo, se ha de ser bien tonto de acabar acabando una carrera profesional haciendo esto, programar en un PROM negro cosas. O sea, es horroroso, no me gustó. Y mi primer trabajo, evidentemente, fue de eso, ¿sabes? O sea, que al final dije, bueno, pues a lo mejor no está tan mal. Y realmente pues me gustó mucho. Bueno, de hecho, mi trayectoria está basada en eso, ¿no? Al final el primer trabajo tuvo mucho peso, pero sí, yo en la universidad que me las daba de, no, esto yo cuando salga me comeré el mundo, pues no, el mundo me comió a mí. Porque de hecho empecé a trabajar de algo que pensaba que no me iba a gustar por las prácticas de la uni. Pero bueno, al final luego todo fue muy diferente y me gustó mucho. Y de hecho la posición que tengo ahora es posiblemente una de las posiciones más divertidas y más chulas en las que he estado de mi vida profesional. Así que si alguien está dudando en ser arquitecto de soluciones, adelante. Sí, porque es apasionado. Pero entonces tú te empezaste, no sé en qué año sería, pero igualmente en esa época no existía pues lo que conocemos hoy en día de también Amazon Web Service, como tú incluso conocías No, como profesional, ¿no? exacto. O sea, bueno, a ver, yo empecé con lenguaje que se llamaba Pascal, ¿vale? O sea, con eso te puedes hacer una idea de lo antigua que soy. Y evidentemente el cloud no existía. No. De hecho, yo empecé programando, luego fui arquitecta de infraestructura. Claro, todo el mundo, lo que ahora se suele decir el mundo legacy, ¿no? Porque el cloud no existía. No había esa opción. Lo que pasa que evidentemente la tecnología avanza mucho y te tienes que al final adaptarte tú a ella, porque al final es igual que en programación, si no te adaptas a los nuevos lenguajes, pues al final de aquí a un tiempo estás obsoleto porque al final pues las empresas viran, utilizan otros lenguajes de programación, otras tecnologías y al final pues eso tienes que ir un poco cambiante, un poco camaleónico y eso yo creo que me define mucho, ¿no? Al final a nivel laboral tienes que ser un poquito camaleónico en el sentido de adaptarte a lo nuevo, ¿no?
Y claro ejemplo lo tenemos a día de hoy con la IA generativa. Es decir, si no nos adaptamos a lo que viene, en unos años estamos fuera. Cuando digo fuera es, bueno, no quiere decir que perderemos el trabajo, no, yo no digo eso, pero sí que vamos a estar un poco desorientados o desubicados a nivel laboral. Entonces, sí que es cierto que tenemos que adaptarnos. Entonces, pues gracias a que empecé trabajando en una consultora, después de la uni, empecé en una consultora. Bueno, primero hice varias cosas a nivel laboral, pero realmente el primer gran trabajo que tuve fue en una consultora que me dio perspectiva de diferentes clientes, diferentes maneras de hacer, vas aprendiendo, vas engordando tu conocimiento a nivel también tecnológico, ves lo que se lleva, lo que no se lleva, las empresas que tienen éxito, qué es o cómo lo hacen. Y bueno, pues al final eso es un poquito la experiencia en base a lo que tú vas pues cogiendo y moldeándote, ¿no? De hecho, esa empresa, de hecho, siempre la llevaré mucho en el corazón en el sentido de que me dio mucho, me aportó mucho a nivel laboral. Después me dio la posibilidad de irme al extranjero, estuve más de 12 años. Y bueno, pues eso ha hecho pues eso, que se forje también mi carácter, se forje pues también quién soy yo como profesional, ¿no? Al final es un poco un cómputo de tanto la personal como lo laboral. Mira, he comentado una cosa que realmente me interesa mucho preguntarte, que es sobre la evolución de la tecnología, ¿no? Que como que se avanza muy rápido. Y aquí, pues, yo creo que has visto una gran parte y además tú te dedicas literalmente a eso, a ver cómo evoluciona la tecnología y ayudar a la gente. Entonces, ¿cómo es tu punto de vista como persona, ya que no solamente la video, sino que se dedica a eso, tan rápido avanza, tan dinámico es? Es brutal, es brutal. O sea, te voy a dar otra anécdota para que Vale. luego cuando diga comprar acciones no hacerme caso porque yo no acierto una. O sea, ya os he explicado la anécdota de la universidad y ahora os voy a explicar la anécdota de mi percepción del cloud, ¿no? Cuando empezaba a salir el cloud, sobre todo Amazon Web Services allá en el 2006, yo en aquella época estaba en una consultora porque digo, pues tus aplicaciones en vez de tenerlas en tu data center o en tu on-premise, digo, las tienes en el on-premise de otra persona, ¿no? En este caso, pues cualquiera de los cloud providers, en este caso Amazon, porque fue de los primeros que salieron. Y dije, esto va a durar 3 telediarios. Pues no es que no durara 3 telediarios, sino es que encima ahora estoy trabajando para Amazon Web Services. O sea, que imagínate mi intuición. Entonces, sí, la tecnología cambia muy pronto, muy rápido. Y es lo que te decía, te tienes que adaptar, porque si no te adaptas, es decir, si yo en aquel momento realmente pensaba que el cloud iba a ser cuestión de 2 días y no me hubiera adaptado y no me hubiera formado para trabajar en lo que realmente se llevaba, pues posiblemente ahora, evidentemente no estaría trabajando en Amazon Web Services y estaría a lo mejor pues trabajando de otra cosa y a lo mejor pues con alguna que otra dificultad, ¿no? Porque a día de hoy te puedo decir que el cloud es algo que está en todos los clientes, en mayor o menor medida, pero es algo que está, o sea, y que no se va a ir, al menos por el momento. Que tampoco quiero hacer predicciones porque no soy buena, pero que vamos, que de momento está y que dure por muchos años. Y a nivel tecnológico, de cómo se ha desarrollado, digamos, la vida, y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, no sé cómo en Amazon Web Services lo abordan, pero ¿cómo lo has visto tú? Porque, claro, de los comienzos no existía el cloud. De hecho, los IDEs tampoco era algo tan usado como hoy día, supongo, y tampoco es que existiese, pues nada de inteligencia artificial y esas cosas, pero hoy día parece que se tiene que estar todo muy dinámico y eso. ¿Cómo estás tú siempre al día? ¿Cómo haces para...? Eso es una pregunta, o sea, al día es imposible estar, imposible. Aunque solo digas, no, pero yo me centro y me focalizo en este caso en Amazon Web Services, porque al final es la empresa con la que trabajo. Estar al día es imposible. O sea, y quien te diga que lo sabe todo, miente. Porque piensa que Amazon Web Services tiene un portfolio de tecnología que va o sea, de una punta a la otra. Dispositivos, inteligencia artificial, machine learning, infraestructura, procesadores de alta computación, IoT, data analítica. O sea, que puedo estar diciendo muchas cosas y evidentemente tú no puedes ser especialista ni es saberlo todo. En mi caso, como mi rol, tenemos que tener conocimiento de todo
pero no a un nivel elevado, porque es que sería imposible. O sea, los días necesitarían muchísimas horas, muchísimas, y no es posible. O sea, tú no puedes ser experto o especialista de todo. Imposible, o sea, imposible. Y quien diga que lo es, miente. Bueno, pues yo ahora mismo... Entonces, yo humildemente, pues sé un poquito de todo, poquito, y me especializo en algo, pues, yo me especializo en cosas que tienen también que ver con mi pasado laboral, ¿no? Al final, pues, el pasado laboral también pesa en el sentido de, pues, en mi caso tengo mucha más experiencia en la parte de infraestructura, ¿vale? Precisamente porque vengo del mundo pre-cloud, ¿vale? Entonces, toda la parte de infraestructura. Y cuando te pones en el mundo cloud, claro, hay muchas cosas que son totalmente nuevas, ¿no? Es decir, ostras, es que esto... Entonces, claro, no te puedes especializar en todo. Lo tienes que conocer un poquito a poco nivel y conforme van pasando los proyectos, los clientes, vas aprendiendo también, que al final esa es la gracia, ¿no? No es... Cada día aprendes algo, pero imposible aprenderlo todo. O sea, esto también es importante porque tú trabajas también en una empresa bastante importante a nivel de hardware y demás, que es IBM. ¿Cómo fue Sí, sí. trabajar siendo arquitecta de infraestructura en IBM? ¿Cuáles eran tus responsabilidades o cómo funciona ahí? Sí, a ver, es que hay que diferenciar arquitecto de infraestructura o arquitecto de soluciones, son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, arquitecto de infraestructura, arquitecto de enterprise o todo lo que tiene que ver con esa parte es un poco el cómo se hará las cosas, ¿no? A nivel de tecnología, a nivel de proyectos. Y el arquitecto de soluciones es un poco el qué voy a hacer y el por qué, ¿vale? Entonces, no es igual. ¿No? Ahora yo ayudo al cliente más, dijéramos, a nivel de negocio, a nivel de decir, pues el cliente tiene una necesidad de, pues necesito hacer algo, evidentemente en AWS, ¿vale? Para eso les ayudamos nosotros y tenemos que ayudarle a traducir esa idea a nivel de tecnología, pero evidentemente con mucho componente de negocio, el por qué tienes que hacer esto, por qué tienes que migrar esta aplicación, por qué tienes que desacoplar este monolito que tú tienes ahora corriendo, por qué lo tienes que desacoplar, por qué tienes que irte a hacer aplicaciones de IA generativa, por qué tenéis que tener una arquitectura del dato para poder sacar, pues eso, al final, dashboards para negocio. Es el qué es lo que tienes que hacer y el por qué, pero a alto nivel, ¿no? Luego, pues eso lo defines a nivel de arquitectura, a nivel de solución, pero el cómo se hace, eso es el arquitecto de infraestructura. El arquitecto de infraestructura ya tiene el qué se va a hacer, entonces lo tiene que construir, dijéramos que a un nivel mucho más bajo. Entonces, para que nos entendamos, el arquitecto de soluciones está más pegado a negocio y el arquitecto de infraestructura está más pegado pues al bajo nivel, ¿no? Aparte pues eso, más bajo nivel. Entonces, aparte de cuando yo trabajaba en IBM, era arquitecto de infraestructura y era, pues también a mí me encantaba. O sea, ese rol me gustaba mucho. También es cierto que si tú me preguntas qué prefieres ahora, yo creo que por la edad ahora me siento más identificada con arquitecto de soluciones porque me siento más a gusto hablando a nivel de negocio. Pero si esta pregunta me la haces quizás hace 10 años, quizás te hubiera dicho que no, que el arquitecto de infraestructura era un rol más chulo. Entonces, claro, al final es un poco la evolución de la persona. Ahora estoy más cerca de negocio y en aquella época, aparte también estaba en Inglaterra, que era es muy diferente también el mercado laboral y a nivel de clientes también, muy diferente que el español, pues estaba súper a gusto con el rol. Entonces, ya te digo, si es que si alguien me hubiera dicho, diseña tú, ¿sabes? Las típicas preguntas que te hacen en las entrevistas, ¿cómo te ves de aquí 10 años? Y me hubieran dicho mi evolución, hubiera dicho, imposible, imposible, no lo voy a conseguir. Pero sí, mira, llámale suerte, llámale, no sé, pues la verdad es que ha sido una evolución muy chula, la verdad, en mi carrera profesional. Pero bueno, que aún me queda, o sea que, que esto no queda, esto no se acaba aquí. Eh,
Aquí tengo una pregunta porque yo no soy de infraestructura, yo no tengo mucha idea de esa infraestructura, o sea, sé lo básico, muy básico, pero Mm, vamos, no me saqué de ahí. Pero a mí me confunde qué es, porque ahora mismo hay como mucho de DevOps y de muchas cosas así, pero sí, lo de arquitecto de infraestructura no lo escucho tanto. O sea, ¿cómo se compaginan o cómo funciona eso? sí, arquitecto de infraestructura es dijéramos, es el dueño, por decirlo de una manera, de la solución final, ¿vale? Es decir, pues el cliente X tiene que hacer un proyecto de lo que sea, no un proyecto de desarrollo, porque la parte de desarrollo es una pequeña parte que está englobada en un proyecto mucho más grande. Entonces, el arquitecto de infraestructura, al menos en el rol que yo ejecutaba en IBM, era bueno, al final el nombre es una etiqueta, ¿no? Pero era el responsable último de la infraestructura o de todo el proyecto, donde englobaba especialistas de cada una de las unidades en función del proyecto el que fuera. Si, por ejemplo, era un cambio imagínate, una migración de aplicaciones de un data center porque pues, el data center se tenía que cerrar y el cliente había comprado un data center nuevo. Entonces, claro, pues tú eras el responsable de ese movimiento, de la nueva infraestructura, de los nuevos programas, de si había algún tipo de transformación de algún tipo de programa, pero evidentemente tú no eres especialista en cada una de las áreas, ¿vale? Entonces tú tenías que tener una visión global para poder entender el cómo se iba a hacer, ¿vale? En qué momento se iban a hacer pues, los paros, en qué momento se iban a hacer las transformaciones, en qué momento se iba a diseñar o programar, pero evidentemente tú no eres especialista de todo. Un poco similar a lo que he contado antes del arquitecto de soluciones, de que hay un portfolio enorme de servicios y de tecnologías, pero tú no puedes ser eh, conocedor de todos. Pues es un poco a eso. Evidentemente, tú eres el responsable último, ¿no? Porque al final eres con quien hables con el cliente, eres quien le explica la solución al cliente, eres quien da la cara, ¿vale? Y luego tienes, evidentemente, pues un montón de equipo por detrás que trabajan y te ayudan, evidentemente. Pero vamos, que si la cosa no sale, quien da la cara, pues eres tú, O ¿sabes? sea, Entonces, el cliente se va a quejar a ti si no sale el proyecto. el arquitecto de infraestructura también se dedica a negocios, se dedica a... No se dedica a negocio. O sea, por ejemplo, el arquitecto de soluciones se dedica a hablar más con C-levels, Ajá. porque ¿vale? Porque vas a crear una nueva solución. Les vas a ayudar a una necesidad que tiene el cliente. Te pongo un ejemplo sencillo. Tengo un cliente a día de hoy que tiene una deuda técnica muy grande. Entonces, estamos intentándole solventar ese problema. Y estamos ayudándole a decir, bueno, pues estamos en la era de la IA generativa, aprovechemos esto también para hacer proyectos de IA y que te ayudarán a solventar la deuda técnica en parte y a mejorar y ponerte pues en posición de competencia con tus competidores, ¿no? Porque al final, si no te vas a renovar, pues al final acabarás pagándolo o muriendo. Ujú. ¿Vale? Entonces, ayudamos a crear ese roadmap de proyectos para que el cliente pues, tenga una solución. El arquitecto de infraestructura de todo ese roadmap de proyectos que el arquitecto de soluciones ha definido conjuntamente con el cliente, coge uno y hace deep dive de ese proyecto. ¿Vale? Pues si, por ejemplo, uno de los proyectos del roadmap que dice el cliente que quiere hacer conjuntamente con el arquitecto de soluciones es pues mejorar toda la web del cliente, vamos a imaginarnos, ¿no? Pues es un e-commerce y lo quiere mejorar porque quiere tener muchísima más agilidad en momentos de pico, porque, claro, eso implica pues, un desarrollo a lo mejor a medida, implica a lo mejor cambios de bases de datos, implica pues a lo mejor un cambio de frontend hecho desde el principio, porque a lo mejor las aplicaciones que tenía antes pues no se pueden adaptar a lo nuevo. Esa es la función del arquitecto de infraestructura, chief architect o llámale como quieras, ¿no? Es el cómo voy a hacer eso, el ponerle el nombre y apellido a las cosas, ¿vale? Entonces, luego tendrás pues desarrolladores, tendrás a lo mejor gente de DevOps, tendrás a lo mejor gente pues de bases de datos que conozcan más en profundidad pues el motor que el cliente ha decidido utilizar, ¿vale?
Es pues eso, el nombre y apellidos de las cosas. Vale. Pero ya con un objetivo claro de proyecto. Mientras que el arquitecto de soluciones es, yo te ayudo a lo que me has pedido, pero en alto nivel, ¿no? Pues si tú tienes, por ejemplo, una deuda técnica y tienes que hacer esto, pues yo te aconsejo pues, que vayas por aquí o vayas por allá, te explico las diferencias que hay entre una tecnología y la otra, te explico qué ventajas tendría utilizar algo versus lo otro y te hago una foto de arquitectura a alto nivel. ¿Vale? Pero yo no te digo, por ejemplo, en el caso este de que te estaba poniendo de la web, yo no te digo qué motor de base de datos vas a usar. Yo te digo, pues mira, podemos poner un Postgre o podemos poner una Aurora, que es una base de datos de Amazon Web Services, por esto, por lo otro, pero yo no te digo, pues vamos a utilizar esta versión, este parcheado de seguridad. Eso ya no entra el arquitecto de soluciones. Vale. Eso es una cosa bastante interesante porque aquí quizá como programadores o como gente técnica nos puedes ayudar un poco a... Siempre hay una comunicación un poco difícil entre, digamos, gente no técnica y gente técnica. Y tú dedicas, pues, digamos, las soluciones, a dar soluciones a gente que, desde lo que yo entiendo, es gente no técnica. Entonces, ¿cómo le explicas tú a alguien que tiene que ser esta solución o cómo, o sea, además con gente que realmente no, o sea, no sé si cómo decirlo así, pero no les importa lo técnico, le importa el negocio. Le importa, Correcto. oye, a mí me da igual que la solución, yo quiero que esto funcione. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? ¿Te contactan a ti? ¿Tú contactas a ellos? Sí, bueno, básicamente, pues eso, el cliente tiene, de hecho, esa es función del arquitecto de soluciones. Básicamente es el link entre el negocio y parte tecnológica, ¿no? De hecho, yo cuando tengo reuniones con CEOs, pues háblame de money, ¿sabes? O sea, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto le voy a sacar el partido? Hazme un TCO, ¿no? Al final de decir, ¿qué beneficio? Hazme el business case. ¿Qué beneficio me va a comportar a nivel de negocio esto que me estás proponiendo? ¿Vale? Porque, claro, yo luego tengo que ir al board o sea, cuando digo yo, es el CEO, tiene que ir al board y decir, oye, necesito tanto dinero o tantos millones o al final, tanta pasta para cambiar algo. Y lo típico que suele pasar en la gente de negocio es, pues si ya funciona, porque tengo que, sobre todo en la parte de tecnología, ¿no? Porque tengo que pagar por algo que ya funciona, ¿no? Entonces, pues es costoso el explicarles, bueno, costoso, tiene que estar argumentado. Es decir, pues mira, vas a tener mejor resiliencia. ¿Cuál es tú tienes un plan de continuidad de negocio en caso de fallo de algo? ¿Esta aplicación es crítica para ti a nivel de negocio? Si pasa algo, ¿en cuánto tiempo la puedes recuperar? ¿La puedes recuperar a día de hoy en 5 minutos o necesitas una semana? No, una semana. Ah, ¿es factible para ti? Ostras, no, porque si tengo una semana no sé, mi e-commerce caído, pues voy a perder muchísimo dinero. O sea, es hacerles entender de que a lo mejor la tecnología, que sí que al final pues implica un gasto, ¿vale? Pero les puede repercutir pues el no perder el negocio, el no perder muchísimo dinero en un fallo de algo. Pues el ejemplo este que te doy del e-commerce, ¿no? Pues, oye, si se me cae porque ha pasado algo y tengo la aplicación caída, tú como negocio puedes soportar una caída de una semana, una hora, 5 días. Entonces, pues cuando se traduce eso en dinero, al final defines una arquitectura, una topología técnica. Entonces, realmente les da igual si por detrás del e-commerce hay una base de datos que se llame Postgre, MySQL o Oracle, o sea, les da igual, o que la aplicación esté escrita en Java, en Python, es que les da igual, pero lo que sí que realmente necesitan es, ostras, si pasa algo, quiero que mi aplicación está crítica, a la media hora esté funcionando. Entonces, claro, eso es el tipo de conversaciones que se tienen que tener a nivel de negocio. Traducir lo que es la tecnología en un lenguaje que el cliente a nivel de negocio pueda entender. Ujú. Que al final se reduce en dinero, un business case, resiliencia, pues entender pues eso, que lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, al final son innovación, pues
al final es un poco entender los pilares, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Amazon Web Services tenemos los pilares del Well Architected, ¿vale? Y al final esos pilares es un poco la traducción de lo tecnológico al negocio. Y más cuando el cloud, como sabéis, se paga por uso. Entonces, aquí sí que no es como en el mundo antiguo, ¿no? Que cuando yo empecé, pues tú comprabas un servidor y ya era tuyo. Aquí no, aquí hay que ir con mucho ojo de decir, vale, esta aplicación la vamos a hacer así, pero mira, esta parte que no es productiva, pues a lo mejor la podemos apagar fuera de horas de oficina para ahorrar costes. Entonces, ese tipo de conversaciones es lo que ayuda al negocio también a entender y a confiar en ti, ¿no? Al final es un poco eso. Entiendo. Pero esto, hay una cosa que, o sea, no sé si que te contactan a ti, o sea, le contactan a Amazon Web Service, vosotros contactáis a ellos, pero una pregunta que siempre tengo es, o sea, porque entiendo que tenéis pues un abanico de compañías relativamente grandes, o Uh-huh. sea, si estas empresas ya tienen como un equipo montado, Va. ¿por qué deberían de ir o por qué deberían de escuchar a Amazon Web Service y no a la gente que ya tienen? Vale, a ver, te cuento. Ahora mismo yo estoy en Enterprise España, que le llamamos, que son empresas grandes del IBEX 35. Entonces, este tipo de empresas son empresas que ya tienen negocio o tienen aplicaciones corriendo en AWS, entonces ya hay una relación madura entre cliente y AWS. Pero también es cierto que tenemos empresas en las cuales a lo mejor son grandes, pero que no tienen o bien un conocimiento de Amazon o bien están trabajando con la competencia. Entonces, y muchas veces en los clientes grandes dicen, bueno, pues voy a hacer un RFP, ¿no? Que al final es voy a poner un proyecto pues para que vengan los proveedores, me hagan sus soluciones y yo como cliente seleccionaré al que más me gusta, ¿no? Al final esto es... pues es así. Entonces, pues nosotros, pues si ya sale una RFP de un cliente, pues trabajamos, participamos y luego el cliente decide. Al final son los equipos del cliente quien deciden, pues mira, esta parte la vamos a hacer con Amazon, esta otra parte la vamos a hacer con otro proveedor. Al final es un poco cómo funciona la industria con grandes empresas, ¿no? No sé si exactamente que he entendido como que funciona con grandes empresas, ¿a qué te refieres con eso? Con... Sí, por ejemplo, las grandes empresas pues licitan proyectos. Pues mira, necesito que un proveedor, todavía no se sabe quién, me proporcione una solución mira, vamos a poner el ejemplo del DR que comentaba antes, ¿no? Pues quiero tener una solución de DR que a día de hoy yo como empresa no tengo, entonces licito un proyecto y digo, estos son mis requerimientos, quiero tener un DR, quiero tener, pues eso, pues un RTO y un RPO de tanto, o sea, pone como un listado de requerimientos, entonces los proveedores leen el pliego, ¿vale? Y dicen, vale, pues yo te voy a dar una solución a lo que tú me pides, te pongo la solución, te pongo el coste económico y te lo envío. Entonces tú como cliente has recibido todos los planes o ofertas o llámale como quieras de diferentes proveedores, de los que han querido participar en ese pliego, ¿no? en ese RFP. Y el cliente dice, pues de los 3 proveedores que me han llegado, pues este no me gusta, este es muy caro y me quedo con este. Entonces es una manera de entrar en clientes. Ese es como un concurso, ¿no? El concurso Es un típico de... concurso, sí, un concurso de un proyecto. O sea, yo tengo. Es al final Como las consultoras, vaya. no, como tú mismo en casa dices, me tengo que cambiar las persianas. Voy a llamar al persianero Paco, al persianero Pepe y al persianero María. Y te hacen un presupuesto y dices, ostras, María es muy cara. Y Pepe me da confianza porque he leído las reviews de. Entonces, pues tú, al final es lo mismo, ¿no? Al final pues has ido a preguntar a 3 proveedores y al final te quedas con el persianero que te da mayor confianza o el que te gusta más, o pues esto es un poco igual, esto es un poco igual. Entiendo. Ahora que te... No sé si me gustaría preguntarte una cosa, porque estamos hablando de esto de los diferentes proveedores. ¿Por qué alguien debería utilizar Amazon Web Service y no otra, no sé si decir nombres, pero otra infraestructura de cloud? A ver, es una pregunta que yo creo que no tenemos tiempo para acabarlo porque yo creo que depende. O sea, no hay un es que claro, depende del caso de uso, depende de la empresa si ya tiene
skills de un cloud o de otro. Claro, es que al final depende. La respuesta es muy complicada a dártelo. O sea, no hay una respuesta sencilla de decir Amazon es mejor. Bueno, a ver, te podría decir mucho marketingiano, ¿no? Pero al final la realidad es que depende. Imagínate un cliente que trabaja con Amazon Web Services y tiene casi todo en Amazon Web Services. Lo más lógico y sencillo es que trabajara en el nuevo proyecto como en Amazon Web Services, porque ya tiene los skills en casa. Bueno, cuando digo en casa digo, ya me entiendes. En la empresa, porque ya tiene conocimiento, porque ya cuanto mayor volumen, mayor descuento también, ¿vale? No es lo mismo comprar, siempre pongo el mismo ejemplo, no es lo mismo comprar 1.000.000 de Porsches que un Porsche. A nivel unidad del coche, si compras 1.000.000, la unidad es más barata. Pues esto es un poco igual. Si ya tienes y trabajas con Amazon Web Services y vas a ampliar una aplicación más o una solución más, pues a lo mejor tiene más sentido trabajar con Amazon. Pero también está la otra parte. Si al final el cliente trabaja con otro proveedor cloud, pues a lo mejor tiene más sentido que trabaje con el otro proveedor cloud, ¿no? Al final pues es un poquito depende. Pero bueno, que nosotros, si hay una licitación de un proyecto, nosotros nos presentamos, explicamos el porqué de la razón de que tendría que tener esa aplicación nueva en Amazon Web Services y al final el cliente es el último que decide. Igual que tú en tu casa cuando tienes que hacer un proyecto de renovación o unas obras, ¿no? Miras diferentes proveedores y al final el que más te gusta. Pero si ya tienes experiencia trabajando con un proveedor y sabes que te funciona y sabes que te gusta y sabes que no es muy caro y sabes que cumples tus requerimientos, pues a lo mejor lo más sencillo es darle el nuevo proyecto al proveedor que ya tienes confianza. O sea, aquí, porque una cosa es que es Amazon Web Service, si no diría el más usado de todos. O sea, es el, el- el- vaya, es el principal que uno piensa cuando empieza en el cloud. Entonces, entiendo exactamente lo que te quiero decir cuando que depende de eso, pero ¿qué crees que puede ser el motivo por la que la gente utiliza Amazon Web Service en mayor medida con respecto a otros? A ver, claro, es lo que o sea, primero que también fue el primero en salir. Luego tenemos el soporte que damos post de servicio, es buenísimo. La documentación es espectacular. Mm, a nivel de precio también está bien, pero claro, tendríamos que ver, claro, esto es muy alto, o sea, es decir, esto es un mensaje muy marketingiano a nivel global, pero luego tendríamos que ver el caso específico de la aplicación que tú quieres mover, transformar, lo que quieras. Entonces deberíamos de entrar un poquito más en detalle. Pero al final Amazon es un cloud que es súper seguro, que aparte tiene una resiliencia espectacular, que tiene vamos, es que es Amazon, me refiero que... Y luego a nivel de negocio, que eso está súper guay, aunque Amazon Web Services es una empresa, dijéramos, dentro de Amazon, hay sinergias, es decir, no todo es técnico. Yo tengo muchos clientes a nivel grandes que ya no es solo tecnología, que es mucho más, ¿no? El hablar de Amazon, del conocimiento que tiene Amazon Retail, que puede ayudar a los clientes, ¿no? Es decir, pues es que Amazon es una empresa muy grande, es una empresa tecnológica. Y hablo de Amazon en general, no de Amazon Web Services. Y claro, puede haber sinergias a nivel de negocio, que a los clientes también a alto nivel les gusta mucho. Ujú. Y aquí, como lo que he mencionado ahora también, Amazon como un conjunto de todo, porque creo que la gente, bueno, si es en retail, la gente no conoce Amazon Web Service, sobre todo el cliente medio, ¿no? De Amazon. Pero Mm. ¿cómo es trabajar en Amazon? Porque he escuchado que es diferente trabajar en retail, como en Amazon Web Service, o cómo es ahí y demás. Yo, yo solo puedo decir que es una pasada. O sea, yo solo puedo decir que es una pasada. La verdad es que la empresa a nivel tecnológico, claro, yo no sé el resto de las divisiones, ¿no? Pero a nivel tecnológico la empresa es una pasada. Primero, porque si te gusta la tecnología, estás siempre hablando de tecnología, siempre estás a la última a nivel de tecnología, ¿no? Puedes acceder o sea, puedes aprender lo que tú quieras, o sea, trabajo hay el que tú quieras. Nunca te dicen, o sea, esto sí que es filosofía amazonian. Tú si tienes una idea, escríbela, Ujú.
mira que es buena y a lo mejor tira para adelante. O sea, no tienes que pedir permisos a muchos niveles. Si tú tienes una idea, la escribes y si justifica tu idea que es buena a nivel, pues tira adelante. O sea, no tienes que ser un nivel ejecutivo para decir, no, y esto lo quiero hacer así. O sea, es brutal, la verdad es brutal. A nivel de cultura, que esto no sé si lo habéis escuchado, la cultura amazoniana es súper diferente al pues al resto de las empresas en las que he estado, ¿no? Y la verdad es que a nivel personal yo solo se me escapa la sonrisa cuando digo que es una pasada trabajar en Amazon. A ver, evidentemente eso conlleva también una responsabilidad, ¿eh? Es decir, estás trabajando en una de las empresas tecnológicas top y tienes una responsabilidad con tus clientes, es decir, tienes que hacerlo bien, pero a nivel de empresa es una pasada. O sea, a nivel de responsabilidad te refiere que obviamente pues tienes que dar la cara a una empresa que se espera un alto nivel, ¿no? O sea que Exacto, la empresa te va a dar beneficios y te va a ayudar, pero tú también tienes que, ¿no? O sea que es... exacto. ¿Puedo preguntar? Sí, cuando te voy a poner un ejemplo porque me lo dio mi manager cuando entré, lo de la cookie jar, ¿no? Lo de la caja de galletas, que tú puedes coger galletas, es decir, la empresa te ofrece muchísimas cosas, ¿no? Tú vas a coger las galletas que tú quieras porque la empresa te ofrece muchas cosas. Pero claro, habrá un momento en el cual tú tienes que también meter galletas a esa caja porque si no te vas a quedar sin galletas. Es decir, la empresa te da muchísimas posibilidades de lo que tú quieras, ¿eh? A nivel de crecimiento, a nivel de formación, a nivel de estar siempre al top de la tecnología, pero evidentemente luego tienes que responder pues, con los clientes, tienes que hacer buenos diseños, tienes que tener el conocimiento pues, para poder hablar con el cliente y que el cliente no vea a Amazon, te vea a ti. O sea, tú eres o sea, tú eres la cara visible de una empresa como Amazon Web Services. Entonces, al final se crean esas confianzas entre el C-level con el cual estás hablando y, en este caso, con Beatriz Alcántara, ¿no? Entonces, no se crea una sinergia entre Amazon. Al final eres tú quien vas a las reuniones, eres tú quien explica los productos, los servicios, qué soluciones podrías hacer servir para ayudar al cliente. Entonces, el cliente te escucha a ti y, claro, pues eso conlleva una responsabilidad. O sea, que no puedes hacerles un churro, ¿sabes? Porque, porque claro, al final el cliente confía en ti, evidentemente confía en la tecnología que hay por detrás, pero tú eres el que les va a ayudar. Entonces, si te equivocas, eres tú quien te equivocas. Entonces, claro, por eso digo lo de la responsabilidad, ¿no? Porque que claro, pues eso, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Ajá. Y sobre la gente, entonces lo que entiendo es que eh, la gente que trabaja en Amazon, pues son gente que realmente son bastante inteligentes, o como suele ser lo que vemos la cultura, ya que lo mencionaste antes, la cultura y demás, como es... O no es tanto la inteligencia, pero la capacidad. Pues a ver, yo te iba a decir, excepto yo, el resto de mis compañeros son espectaculares. O sea, realmente hay gente muy buena, gente súper buena. Y entonces sí que es cierto que esto cuando entras te lo comentan, que sufres un poco del síndrome del Impostor. impostor, porque claro, ves a la gente tan sumamente preparada y tan sumamente buena que te preguntas todos los días, ¿qué hago yo aquí? Entonces, bueno, lidiar con el síndrome este del impostor es difícil, ¿no? Porque dices, madre mía, es que todos mis compañeros son, ¡buah! Es que aquí hay un nivel, ¿sabes? Y dices, hostia, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? Pero no, o sea, al final el equipo humano es espectacular. Y una de las cosas buenas que tiene esta empresa es que cada uno de nosotros tiene un background diferente. Y eso es muy bueno, porque cada uno tiene una experiencia diferente y cada uno conoce y ha visto diferentes maneras de hacer. Entonces, cuando te pones en una reunión a discutir, no hay una única verdad, puede haber muchas. Entonces, al final, ves que hay maneras de hacerse diferente a lo que tú tienes como experiencia y en ese momento te das cuenta de que, pues a lo mejor lo que tú decías está bien, pero esto está mejor. Y eso creo que es una de las grandezas que tiene también Amazon Web Services, que cada uno de nosotros aporta algo diferente. ¿Vale? Que, pues eso, diferentes, no todo el mundo ha estudiado una única carrera, hay diferentes
carreras, tanto técnicas como no técnicas, también te lo he de decir, experiencias de profesiones diferentes, experiencias personales diferentes, y eso hace que el grupo se nutra y se enriquezca. Con diferentes puntos de vista te refieres Eso es, a eso es. soluciones que a lo mejor, pues, no sé, tú que estudiaste telecomunicaciones, pues dices, oye, pues yo no estudié matemáticas y te viene alguien de matemáticas y te dice, oye, pues yo creo que tengo una idea, o no, incluso Eh, matemáticas, filosofía incluso, no sé. Sí, 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 no, tenemos compañeros que han estudiado cosas no técnicas, tengo compañeros que han estudiado arquitectura, pero no arquitectura tecnológica, sino arquitectura de edificios, y tienen la misma posición que yo. A ver, evidentemente te tiene que gustar la tecnología, evidentemente, pero sí, somos personas que tenemos backgrounds de diferente. Hay gente que viene de trabajar en startups, hay gente que viene de grande corporativo, hay gente que viene de montar su empresa, hay gente que ha trabajado siempre en una consultora, o sea, diferentes experiencias de vida a nivel laboral y también de vida personal que hace que el grupo se enriquezca. Y la verdad es que es una pasada. Entonces te das cuenta pues que no, tu verdad no es la única, que puede haber más verdades. Entonces cuando más verdades se ponen sobre la mesa, pues dices, pues es que tu solución creo que es mejor que la mía. Y eso hace que, pues eso, que el grupo sea muy bueno. Ujú, ujú. Y aquí es como, porque creo que también hablamos en privado un poco sobre eso, pero cómo fue el entrar en Amazon Web Service? ¿Cómo fue la experiencia de la entrevista? Porque, bueno, yo a mí, yo he escuchado de esto que hay libros incluso que te preparan para entrevistas de Amazon Web Service y son entrevistas Sí. largas y cómo No, fue? sí, largas son un rato. Ahora te lo cuento porque también es otra de las cosas divertidas, ¿no? Bueno, estaba trabajando en Inglaterra, estaba trabajando en IBM, la mar de a gusto. Yo pensaba que me iba a retirar en IBM y me iba a ir a Málaga como los británicos a Ole. jubilarme. Y yo recuerdo que aquel día estaba en casa y vi un vídeo de TED, ¿no? Diciendo que las mujeres para aplicar una posición, cuando leen el job spec, o sea, lo que te pide la posición, pues necesitamos un 80% de matching para poder aplicar, ¿no? Mientras que los hombres necesitan pues mucho menos. Bueno, y ahí se quedó eso me acuerdo, pues, del vídeo. Y por la noche estoy revisando LinkedIn y veo una posición de Amazon Web Services y entonces sale el job spec que pedían. O sea, yo digo, bueno, tienes que ser astronauta para poder aplicar aquí. Y dije, ¿sabes qué? Digo, yo aplico. Y apliqué. Y me llamaron, ¿vale? Entonces, primero hay un filtro de currículum que lo pasé. Y luego te llama el recruiter y me llama, ¿no? Mira, soy la recruiter de Amazon Web Services. Y claro, yo le dije, mira, perdona, es que no, o sea, que gracias, pero que yo lo he hecho como, o sea, como estaba de, pues yo soy mujer y yo también puedo. Y entonces me dijo, no, que ha pasado el filtro del currículum y te va a llamar una persona, el que en teoría era el hiring manager, la persona que te va a contratar, y te va a hacer una entrevista. Y dije, bueno, digo que me la haga, pero que no macheo, o sea, que lo que yo sé no va a machear. Me llama el que sería mi manager, me hace, bueno, buenas, soy tal, te llamo de Amazon Web Services para hacerte la entrevista. Y dije, mira, digo, disculpa, digo, es que ya se lo he dicho a tu compañera, que no. O sea, en la misma entrevista le dijiste, oye, que no, que... Sí, sí, en la misma entrevista le dije, mira, gracias, pero es que no, o sea, mi perfil no machea, es que yo no sé Amazon Web Services, es que no había entrado a la consola en mi vida, o sea, no tenía experiencia en Amazon en aquel momento. Digo, y me dijo, no, me gusta tu manera de ser, vamos a seguir adelante. Entonces, bueno, pues sí, hago la entrevista, me pregunta, la entrevista de Amazon es una entrevista basada tanto a nivel técnico como a nivel de soft skills, ¿vale? Hay que preparar, o sea, la primera yo no me la preparé, evidentemente, de hecho yo no la quería hacer, pero bueno, como el chico insistió, pues yo digo, bueno, pues vamos a hacerla. La paso y me dice, vamos a hacer, ahora tienes que hacer otra entrevista telefónica a nivel técnico y luego habrá una cosa que se le llama el loop, que son 5 entrevistas de diferentes personas. Y le dije, mira, digo, disculpa, digo, es que te insisto, digo, es que no soy yo la persona. Y me dijo, mira, tía, cállate ya, ¿sabes? De no me des más el coñazo, que estoy perdiendo mi tiempo, porque al final también es un tiempo que pierde esta persona. Dice, si la quieres hacer, hazla, y si no la quieres, no la hagas. Y dije,
Pues sí, tío. O sea, ahora la quiero hacer, ¿sabes? Ahora soy yo quien la quiero hacer. Y entonces, claro, lo primero de todo tienes que, bueno, en aquel momento que ahora ha cambiado, tenía que hacer un assessment, ¿no? Me pasaban un CloudFormation, el cual yo tenía que desplegar en la consola y tenía que arreglar el problema que daba. Y claro, te daban para eso un voucher para que tú te crearas tu cuenta en Amazon Web Services, te daban el voucher para que tú no tuvieras que pagar dinero, pero yo soy muy catalana, ¿vale? Y entonces yo no sabía ni qué era un CloudFormation y yo había leído que el cloud es pay as you go. Y claro, yo pensé, ¡guau! Digo, esto es un timo. Digo, esta gente me está timando. O sea, me ha dado $5 para hacer un ejercicio y yo voy a gastar aquí 5.000 euros o $5.000. Digo, esto es un timo. Entonces, claro, me costó el ejercicio un montón. ¿Eh? Cada vez que yo hacía el ejercicio, borraba todo de la consola porque, claro, digo, esto va... Entonces, claro, tenía que volver a empezar. Al día siguiente, cuando me ponía a volver a hacer el ejercicio, tenía que volver a empezar. O sea, un desastre. Lo saqué perfecto, ¿eh? Que no, o sea, le tiré horas... No sabes cuántas. Hice el ejercicio, lo solventé, la documentación que me pidieron del ejercicio yo creo que la abordé. También es cierto que mi experiencia con IBM ayudó. O sea, sí que es cierto que yo no sabía trabajar en Amazon Web Services porque no había visto la consola en mi vida, pero evidentemente toda la parte de tecnología, que hago broma, pero toda la parte de tecnología la conocía. O sea, yo no sabía lo que era un volumen EBS, pero al final yo sé lo que es storage. Yo no sabía lo que era un volumen de FS, pero yo sé lo que es un shareholder, ¿vale? Entonces, pues sí, tenía que en aquel momento tenía que traducirlo, pero entonces hice el ejercicio, lo paso y luego el loop, cinco entrevistas seguidas que las hice en un mismo día y lo pasé. Y aquí estoy. ¿Y cómo Y aquí eran, estoy. cómo eran las entrevistas? Porque sé que, o sea, lo que yo he escuchado es que este circo de un día de loops es muy duro. Es en plan Es, de... Es muy duro. O sea, duro en plan de que te van a meter caña. No es como, hola, sí, dime, ¿qué piensas de Postgres? ¿Qué te gusta Postgres? No, yo acabé aquel día con un dolor de cabeza considerable, o sea, porque fueron 5 horas de entrevistas, 5 personas diferentes, 5 personas preguntándote preguntas. De hecho, ahora yo que hago entrevistas en Amazon, claro, tenemos que coger data, porque no me sirve, o sea, nosotros no podemos decir me ha caído mal la persona o me ha caído bien el candidato. Tenemos Ah, que basarlo. es objetivo, intenté Es hacerlo. objetivo, lo más objetivo posible. Y Ah, qué bien. para ser objetivo, tú tienes que recopilar mucha data. Por eso en las entrevistas se hacen muy duras, porque tienes que ir preguntando, porque tienes que coger el dato. Y explícame este proyecto, y cuándo fue, y qué pasó, y qué conseguiste. O sea, no es que queramos ser cotillas, simplemente necesitamos conseguir data. Ujú. ¿Vale? No sirve una entrevista como esta, ¿no? Que es muy informal, que yo te voy contando anécdotas de la abuela. O sea, para la entrevista de Amazon tiene que ser una entrevista con mucha data, pero data numérica, es decir, en qué año fue lo que me estás contando, qué conseguiste a nivel económico, cuánto reduciste, si hablas de reducción de tiempos o de eficacia, todo tiene que ser numérico, porque el resultado de si vas a ir adelante o no está basado en números, está basado en data. No está basado en algo subjetivo de, ¡guau! Me ha caído fantástico la persona con la que he hecho la entrevista. O tiene una experiencia súper guay. No. O ha trabajado en empresas súper maravillosas. No. Ya te digo, o sea, da igual. Aunque hayas estado en tu casa trabajando en tu propia startup, tienen las mismas posibilidades que una persona que haya trabajado en la NASA. O sea, no se valora el de dónde vengo, sino se valora el qué puedo aportar. A ver, aquí porque esto me interesa mucho, porque según dice que es de la data, y normalmente las entrevistas suelen ser muy subjetivas, o por lo menos mi punto de vista en empresas normal y corriente es como tú dices, ¿no? Oye, explícame tu proyecto, y hay gente que realmente, quizás a lo mejor el perfil técnico no tanto, pero hay gente que realmente es muy buena hablando, y es muy buena pues convenciendo. Pero aquí dices que es como muy enfocado al dato, al Sí, objetivo. sí, al Pero, objetivo. ¿cómo? Y te explico cómo funciona. Mira, déjame que te explique la parte de la metodología de la entrevista, ¿no? Tú has pasado las X entrevistas que le solemos llamar phone screen, que son las entrevistas de llamada con diferentes personas, y luego el loop, que es este paquete de 5 entrevistas, que pueden ser en un día o diferentes días, ¿vale? Pero son 5 entrevistas. Perdona, o sea, entonces las dos primeras, esas son como quién eres tú y ese, no es nada No, técnico. no, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Ah, Es lo mismo, lo único que pasa que es diferente de diferentes preguntas, ¿vale? Entonces, vale.
Varía en función de un poco del tiempo, porque las entrevistas no siempre son iguales, pero la primera parte, dijéramos que es lo que le llamamos phone screen, que es el screen del currículum, es decir, pues que realmente sepas de tecnología. Luego hay un examen técnico, ¿vale? Pues que evidentemente sepas ciertas cosas, porque pues evidentemente tienes que tener una base tecnológica. Luego tienes que hacer una entrevista con tu manager, con el que será tu futuro manager. Y entonces esa entrevista, igual que luego las 5 entrevistas, se validan en 2 partes. Una parte de soft skills y otra parte tecnológica. ¿Vale? Es igual de importante que sepas la parte, o sea, que tengas soft skills, que te puedas defenderte con los soft skills de presentación, de hablar en público, de cómo gestionas un proyecto, de toda la parte de soft skills, como saber tecnología. Yo he estado en loops de gente tecnológicamente espectacular, pero no han entrado porque la parte de soft skills no ha llegado al nivel. Y entonces, en el loop, que son estas 5 entrevistas, las 5 personas tenemos que estar de acuerdo en pasar, o sea, a contratarla. Si una de las 5 personas da una razón del por qué no se puede contratar, y da una razón de peso, esa persona no se contrata. De hecho, si alguien duda, es mejor dudar y no contratar que contratar y que la persona que entre no del el nivel. Entiendo. O sea, realmente, y ahora ya dejo las bromas, realmente entrar en Amazon es difícil, es muy difícil, pero realmente vale la pena intentarlo. Yo entré en la primera, pero eso es una cosa muy rara. De hecho, mi manager siempre lo explica, hizo 13 veces el intento. O sea, ¿Cómo hasta 13 veces? O sea, 13 veces el proceso. empezar de cero. Empezar de cero, claro, cada vez empiezas de cero. O sea, tú aplicas a una posición y empiezas de cero. Y te dicen, pues no has pasado, vale. Vuelves a aplicar y Pero, vuelves a hacer el proceso. una pregunta aquí, o sea, ¿tú puedes hacerlo de forma consecutiva o tienes que esperar un tiempo? No entiendo. No. O sea, si no hay un red flag que digas, esta persona no va a entrar nunca, entonces que ya la tenemos que marcar en el sistema como red flag, Ah, sí, que ¿se ya puede no. hacer eso? Eso no sabe cómo se usa. Sí, sí. Hay personas que por H o por B no, no van a entrar ni hoy, ni de aquí un año, ni de aquí 15. O sea, que porque Entonces, han hecho algo bastante grave, te refieres. exacto. Entonces, si ha hecho algo realmente grave, pues es que ya no vale la pena invertir tiempo. Es que piensa que para que un candidato entre, hay muchas horas invertidas de empleados de la compañía. Entonces, claro, tampoco las horas no se pueden malbaratar. Entonces, si es un red flag, se pone red flag en el sistema y ya no va a entrar nunca. O sea, nunca va a entrar en este proceso de entrevistas porque simplemente ya no tiene la posibilidad. Pero una persona que simplemente ha fallado la entrevista, pues oye, si tú de aquí 6 meses lo quieres volver a intentar, aplica de nuevo. No pasa nada. Eso sí, vas a empezar otra vez de la casilla de salida, ¿eh? Pero que no entiendo eso. O sea, tú puedes, o sea, imagínate, ¿no? O sea, yo vamos a Move Service, fallo, y el mismo día que fallo, al siguiente día siguiente digo, No, hombre, ah, no. O sea, tú entras, tú aplicas y te hacen las entrevistas y te dicen, mira, Ricardo, no has pasado, ¿vale? Y no te han marcado como una persona criminal, ¿vale? Ese red flag, por decirlo, ¿vale? Pues de aquí 6 meses vuelve a haber una posición, pues tú puedes volver a aplicar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que puede ser la misma posición o una posición parecida, o sea, algo que te encaje a ti como currículum, ¿vale? Evidentemente, si aplicas al día siguiente, se van a acordar de ti y no te van a dar la posibilidad, pero de aquí 6 meses, cuando tú también has evolucionado, es decir, como persona, como profesional, pues has evolucionado, pues te dan la opción de, sin ningún problema, puedes volver a hacer la entrevista. Entonces, si bien es cierto que yo tuve la suerte de entrar en la primera vez que hice la entrevista, también te tengo que decir que no sé si hubiera sido capaz de volver a pasar por el proceso, una segunda vez, porque es duro, porque en mi caso tuve que hacer muchas entrevistas, tuve que hacer el assessment, el ejercicio que me costó una eternidad, precisamente porque yo no tenía conocimiento de AWS, luego las 5 entrevistas que son muy duras, entonces lo puedes hacer tantas veces como consideres
¿vale? Puedes aplicar tantas veces como quieras, pero es un proceso duro. O sea, es un proceso duro. Al final también te tienes que dar cuenta que a lo mejor, pues oye, pues por muchas ganas que quieras de entrar a la compañía, si llevas 10 veces aplicando a un puesto y siempre te dicen que no, pues a lo mejor decir, bueno, pues no es para mí. Pero siempre pongo el ejemplo del que fue mi manager, que él aplicó 13 veces. O sea, hasta la 13ª no le dijeron para adentro. Y ahora tiene un nivelazo a nivel de escala de niveles, pues es top performance a nivel también de escala salarial y laboral. O sea que una vez dentro, nadie se va a acordar de que aplicaste N veces. Bueno, no acordar ni aparte que tampoco importa. Total. Total, que las entrevistas tenemos que recoger data, ¿vale? Precisamente para luego, cuando vamos estas 5 personas que le llamamos el loop a discutir si el candidato es apto o no apto, tienes que basarlo en un dato, ¿no? Porque si no, es que claro, si no sería muy injusto. Me ha caído bien o creo que tiene posibilidades. Claro, eso no es justo. Entonces tienes que basarlo en data. Pero eso, pues claro, yo creo que a nivel técnico sí es más fácil, no sé, o sea, no sé, preguntas que tienes que hacer, puedes decir, oye, ¿me puedes decir cómo funciona Postgres? Y puede ser como algo técnico o algo así, ¿no? Pero lo que tú dices, las habilidades blandas, ¿cómo puedes objetivamente...? Porque claro, tú estás hablando con una persona y eso es como muy subjetivo, el hecho de decir, pues me ha caído bien, me ha caído mal, o existe también algo objetivo que vosotros me podéis medir un poco. Sí, mira, te lo explico fácil. Vamos por la parte de tecnología para que lo entendamos, que Vale. es más sencillo. No te he explicado que no podemos ser, en mi rol, cada rol es diferente, pero el arquitecto de soluciones no puede ser especialista y experto en todo. Pero sí que tienes que tener algunas bazas fuertes de algunas de las tecnologías o servicios. Entonces, te van haciendo preguntas de nivel básico de todas las áreas, ¿vale? Entonces, claro, todas las preguntas de nivel básico las tienes que saber, porque, por ejemplo, tú no puedes decir, ostras, yo no sé lo que es una IP, ¿vale? Luego, a lo mejor no eres especialista de networking, pero tienes que entender qué es una IP, tienes que entender qué es una máscara, tienes que entender cómo funciona el rotamiento. Por ponerte un ejemplo sencillo, ¿vale? Entonces, te van haciendo preguntas de nivel, nosotros le llamamos nivel 100, que es el nivel más básico de todas las áreas. Y luego se van profundizando un poquito más de esas áreas. Entonces, una persona que tiene conocimiento súper profundo de un área, pero cero conocimiento de las áreas, del resto de las áreas, no es un buen candidato para mi rol, para el arquitecto de soluciones generalista. ¿Por qué? Porque el arquitecto de soluciones generalista habla de todo con el cliente. Vale. ¿Vale? Entonces, esa persona no pasaría el nivel técnico para la entrevista del arquitecto de soluciones generalista. Lo pasaría para el arquitecto de soluciones especialista, ¿vale? Especialista en un área. Entonces, claro, tiene que tener un conocimiento muy profundo de ese área. No importa que el resto de las áreas no lo tenga. Pero para el rol que yo ejecuto, que es el generalista, tienes que tener un conocimiento de todo, aunque sea nivel mínimo y con algunos conocimientos en profundidad de algo, ¿vale? Vale, ahí ya te he dado la respuesta. Si yo te hago preguntas de diferente tipo y tú no me sabes contestar, pues mira, la parte de networking no me la has sabido contestar, la parte de almacenamiento no me la has sabido contestar, la parte de machine learning o de data no me la has sabido contestar. Y solo me has sabido contestar la parte de, me lo invento, la parte de programación, pues no puedes ser generalista, porque solo tienes un conocimiento muy específico. ¿Vale? Entonces, ese candidato no sería un buen candidato para ser un arquitecto de soluciones generalista. Tendrías que aplicar a especialista. ¿Vale? Esa es la parte técnica y es muy sencilla. Y la parte y eso con data es muy fácil, porque tú vas preguntando, si no te contesta, es que no lo sabe. O si te contesta mal, es que no lo sabe. Esa es muy fácil. Y la parte de habilidades es un poco igual, ¿no? Pues que te pueda dar información de, por ejemplo, una pregunta que se suele hacer, ¿no? Explícame de tu trayectoria profesional un proyecto donde el cliente, puede ser externo o interno, no estuviera satisfecho con lo que tú has hecho. Y aquí da igual el rol que tú tengas, pero esa pregunta es general, entonces tú tienes que explicar pues, un proyecto. Entonces tienes que explicar pues,
realmente chicha de ese ejemplo. No sirve decir, pues no le gustó y lo cambiamos. Ya, pero ahí no me has dicho nada. O sea, me tienes que explicar, pues mira, hicimos A, B, C, fuimos a la reunión con el cliente, le propusimos las diferentes opciones, explicamos la solución A, las ventajas y los inconvenientes, la B, tal. El cliente dijo, bueno, pues explícame no sé qué. Entonces, vas explicando la historia con dato, ¿vale? Con dato, pues, y la persona que te está escuchando tiene material luego para poder votar si el candidato es apto o no. Y tiene material luego para discutir si hay alguna persona que duda entre si es apto o no apto. Entonces, es realmente las personas que consiguen pasar el loop son personas que tienen perfil que le llamamos Amazonian, ¿no? Que tienen tanto la parte tecnológica como la parte de soft skills, pues muy equilibrada, que es lo que realmente, al menos para mi rol, interesa. Entiendo. O sea, y aquí, pues claro, como tú también haces entrevistas, quizás puedes dar recomendaciones a la gente, quizás no solamente especificada de Amazon, pero de cómo la gente debería de presentarse, incluso porque aquí nos escuchan también muchos juniors y aquí y puedes dar tu punto de Mm. vista de que... Te lo doy para Amazon, ¿vale? Porque el resto de Vale, las empresas, cada una es diferente. Y siempre me pongo yo como ejemplo, ¿vale? Yo no sabía Amazon Web Services, no sabía lo que era un S3, no sabía lo que era un S2, no, es que no sabía el servicio de Amazon, no lo sabía y estoy dentro. O sea, no es importante el saber o no saber el nombre del servicio. Lo que tienes que entender qué es una instancia de computación, para qué sirve, qué es un almacenamiento, para qué sirve, a nivel tecnológico. Entonces, la gente junior, evidentemente, tiene menos experiencia a nivel laboral, pero la tiene. O sea, de hecho, hace poco hemos hecho entrevistas a personas recién licenciadas. Entonces, cuando hablamos de la entrevista de, ¿me puedes dar un proyecto que no es un proyecto laboral, porque no tienen experiencia laboral, pero sí que es un proyecto de la universidad, sí que es un proyecto de vida, sí que es un proyecto de, pues mira, participaba en un proyecto, en una ONG en mi tiempo libre y hice esto. Esto ya es, o sea, ya sirve. Una persona junior, evidentemente, tiene menos años de experiencia que una persona senior, es que esa es la definición, ¿no? Entonces, que no te achiques. Tú tienes experiencia, o sea, a lo mejor no laboral, pero tú tienes experiencia. Tú no tienes 3 años, tú tienes a lo mejor 20, 25 años. Tienes 25 años de experiencia de vida. Entonces puedes explicar un proyecto que no, a lo mejor no tiene que ver con la tecnología, a lo mejor puede ser un proyecto de universidad. A lo mejor dices, pues mira, el proyecto final de carrera hice y lo explicas. También sirve, siempre y cuando des data, ¿vale? Pues, y es importante que cuando la gente se presente para Amazon Web Services lea lo que son nuestros principios de liderazgo, que porque las preguntas están basadas en esos principios. Pues es importante que si hay uno que es el ownership, ¿vale? Que es muy importante, el principio del liderazgo del ownership. Si yo te pregunto, explícame un proyecto que te saliera mal, y la respuesta es, me explica el proyecto, y luego, bueno, como salió mal, pues ya me pasé a otra cosa. Ahí no hay ownership que valga, o sea, ahí no hay... Allí yo lo que tengo que marcar es esta persona, este principio de liderazgo no lo tiene, porque a un evento, a un bache, lo deja, pues no, para mí no tiene... En cambio, otra No se persona me... siente. Ujú. Exacto. Otra persona me puede decir, pues yo estaba en el proyecto de final de carrera y no me salía, estaba programando una solución que quería presentar al jefe del proyecto y, oye, no salía, pero investigué, pero resulta que lo estaba haciendo con una función y esa función no me acababa de salir, con lo cual a lo mejor cambié y en vez de hacerlo de esta manera lo hice de la otra manera. Y al final, pues conseguí solventarlo. Pues esa persona ya te está dando idea de que no va a dejar nada y tiene interés en que las cosas salgan. Entonces, claro,
a lo mejor el ejemplo de la otra persona era un super proyecto de la NASA, ¿no? Digo la NASA para que todos nos entendamos, ¿no? Y a lo mejor la persona que te ha explicado el proyecto de la universidad, pues al final el perfil que se busca, al menos en Amazon Web Services, es esa persona que tiene coraje, que tiene ownership, que tiene esos principios de liderazgo, que a lo mejor la otra persona, aunque por mucha experiencia que tenga, pues realmente no significa que no sea válida, ¿eh? Significa que no es el perfil que Amazon Web Services busca. Entonces, ya te digo, tienes que tener ciertos niveles a nivel tecnológico, evidentemente, porque claro, lo tienes que tener, pero sobre todo la parte esta de soft skills también es muy importante. Igual de importante que la parte técnica. O sea, lo bueno que tiene eso es que también entiendo que en Amazon Web Services existe, porque sí que hay empresas, sobre todo pienso yo que las de consultoría, que existe mucho, o desde mi punto de vista, mi experiencia, mucho ego. O sea, yo te quito a ti para ponerme a mí, para esas cosas. Entiendo por cómo se filtra ahí, pues es más de compañerismo. O sea, habrá de todo, ¿no? Habrá de todo. Pero... Yo te hablo de lo que conozco, ¿vale? De mi departamento. Ah, Y creo que antes me lo has preguntado, ¿no? De qué tal la gente. La gente es maravillosa. O sea, la gente es maravillosa. Porque yo hoy te hago un favor, tú mañana me lo haces a mí. Y yo hoy te cubre, tú mañana me cubres. O sea, la gente es lo mejor que tiene la empresa. Lo mejor. Con sí. eso, sí, 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 sí. O sea, la gente es espectacular. Y aparte, la gente es muy buena tecnológicamente hablando, ¿eh? O sea, la gente sabe un montón, la gente está súper preparada. Es una, o sea, no sé, ya te digo, el síndrome este del impostor que te comentaba antes, es decir, ostras, ¿qué hago yo aquí, no? Si la gente es tan buena, es decir, es que pues tienes que sobrevivir a ese síndrome, porque dices, leches, si yo también estoy dentro, por algo será, ¿no? Pero claro, eso, como siempre ves de dentro para, o sea, nunca te ves, nunca haces introspección, ¿no? Y entonces dices, jo, es que mis compañeros son la bomba. Y dices, a ver. Y la gente, la calidad humana es lo mejor de la empresa. Qué bueno. Yo supongo que también tu compañero pensará lo mismo de ti, ¿no? Hostia, Beatriz, qué buena es una máquina que yo no me Bueno, a ver, imagino. yo no se lo he preguntado nunca, pero vamos, de momento no me han echado, así que pues. Aquí, a mí me surge una cosa, porque lo que yo entiendo es que también, como tú dices, Amazon, o bueno, estamos hablando de Amazon porque cuando trabajas ahí, es muy exigente. O sea, obviamente, pues te da muchos Sí. beneficios y es muy bueno y todas esas cosas, pero es bastante exigente a nivel de profesional. Recuerda lo de la caja de galletas, el cookie jar, Exactamente, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Cómo? Porque claro, eso te obliga a estar siempre actualizado, las últimas tecnologías, qué es lo que pasa, además estar en tu posición, entiendo, pues clientes que tienes que estar, que estén satisfechos y demás, y eso requiere bastante tiempo y bastante esfuerzo. ¿Cómo se compagina en una empresa tan demandante, tan exigente, una vida, vamos a decirlo, normal o tener... A ver, yo tengo dos hijos, también. O sea, me refiero a que mi vida es una vida normal. Lo que pasa que sí que es cierto que te requiere esfuerzo, o sea, te requiere esfuerzo y hay momentos de pico de trabajo que, bueno, pues dices, ostras, a ver si el pico baja. Pero vamos, como cualquier otra empresa. Y es al menos mi posición, que no tengo que fichar en el sentido de no estoy en una cadena de montaje, pues tienes libertad. Es en el sentido de, bueno, si hoy he hecho más, mañana a lo mejor puedo hacer menos. Entonces, eso también te ayuda a sobrevivir y a sobrellevar los picos. Vale, entonces, al final, si haces una media del año, no está mal. O sea, no está mal. Ujú, Pero ujú. es como cualquier otra empresa. Yo siempre he trabajado en consultoría y hay proyectos que te requieren más esfuerzo a nivel de horas, a nivel de estudio y otros proyectos pues que a lo mejor son más sencillos, que están más sobredimensionados, que te puedes... No hace falta que estés tan con la presión, ¿no? Un poco igual. O sea, no quiero decir que no es intensa, que la empresa se intensita, precisamente por eso, porque siempre hay cosas nuevas, siempre tienes que estar al día de todo, pero no es algo que me eche para atrás. No es algo que me eche para atrás. A ver, Entiendo. evidentemente, si yo tuviera 30 años, pues le podría dedicar más tiempo a prepararme, a estar siempre más al día. Ahora, como tengo bastantes más,
y tengo más, mi vida familiar me ocupa más tiempo porque tengo 2 niños pequeños, pues, bueno, pues, a ver, no es algo que te tenga que echar para atrás, la verdad. No, es dura, pero vamos, que no, pero como cualquier otra, ¿eh? Tampoco O sea, cualquier empresa es. hay picos demandantes y hay pocos que tú dices, pues bueno, está bien. Sí, exacto. Y aparte, ya te digo, si por ejemplo tienes que prepararte, pues piensa que mi rol no es un rol de operaciones, en el sentido de, ostras, se me ha caído la aplicación y la tengo que levantar sí o sí y no me voy a Sí, la cama hasta que la aplicación esté de vuelta corriendo. A ver, que eso en mis vidas pasadas lo he hecho. Este rol, al ser un rol más de ventas, no hay cosas urgentes 100%. Me refiero que no hay nada que esté caído. pero si tienes que estar Entonces, disponible para el cliente, ¿no? O tampoco... no, yo no estoy en el BAU del cliente. O sea, mi rol como arquitecto de soluciones es un rol que ayuda a lo que vendrá. O Ajá, sea, pues al cliente quiere cambiar una base de datos, el cliente quiere cambiar una aplicación, pues quiere transformar la web, el e-commerce, este que comentábamos al principio. El cliente quiere mejorar la plataforma de datos. Es siempre vista al futuro, ¿no? Al final es, ¿qué es lo que tengo que hacer yo a nivel de empresa para mejorar mis aplicaciones, mi rendimiento, mi resiliencia, mi disponibilidad? Entonces, Amazon Web Services, en este caso, el rol de arquitecto de soluciones, me va a ayudar en ese camino hacia lo que yo como empresa quiero, ¿no? Pero que si se le cae la web, pues, a ver, se puede poner en contacto conmigo, pero para eso está soporte, para eso tienen soporte que les ayudaría, la gente de proyectos que les ayudaría. Mi rol es más de preventa, mi rol es más de diseñar el futuro. entiendo, entiendo. Y aquí podemos pasar un poco el tema de Amazon Web Service ahora a otro tema que a mí me interesa mucho y creo que a mucha gente también le interesa, que es trabajar en el extranjero. Que Hmm. tú, pues obviamente has trabajado bastantes años en Londres y también mencionaste antes de que la forma de hacer las cosas, incluso los clientes, eso fue una forma diferente. La primera pregunta sería, ¿por qué te fuiste a Londres y cómo fue tu experiencia ahí? Mira, rápido, pues yo trabajaba en una consultora, tenía en aquel momento 30 o 20 y algo, y dije, si hasta los 65 no me voy a jubilar. ¿Sabes? Digo, no me veo haciendo esto toda mi vida. Entonces, pues me vine un poco abajo en decir, madre mía, digo, si es que me quedan muchos años pues eso, de laboral. Y dije, no puede ser, digo, tengo que hacer algo con mi vida, porque no. Entonces, pues me fui al extranjero y allí, pues, es algo o sea, es algo que recomiendo a todo el mundo. O sea, es algo que, de hecho, a mis hijos es algo obligado. O sea, se van a tener que ir al extranjero obligados, ¿vale? Porque es un aprendizaje también de vida. Y, y eso, pues ves maneras diferentes de hacer. Lo que te comentaba antes, igual a nivel de Amazon Web Services, es que todas las personas que estamos venimos de una madre y de un padre diferente, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? Ves maneras diferentes de hacer. Aparte, Londres es una ciudad multicultural, que viene gente de todas partes del mundo, que lo que tú pensabas que estaba bien por tu background de ciudad, yo nací en Barcelona, o sea, pues es una ciudad cosmopolita, pues llegas allá y te das cuenta que hay muchas cosas diferentes. Las maneras de hacer a nivel de proyectos son diferentes, la manera de comunicar son diferentes, la manera de ver la vida también es diferente y a nivel profesional también es diferente. O sea, entonces como experiencia fue espectacular. Y me adapté la mar de bien, ¿eh? Me adapté, que me quedé 12 años. Y me hubiera quedado más. Lo que pasa es que salió la oportunidad de Amazon Web Services, pasé la entrevista y me volví a Barcelona. Pero sí, yo me hubiera quedado allí. La verdad es que estaba súper a gusto y bueno, y es algo que recomiendo, el estar en el extranjero. Y también te dan, pues eso, una perspectiva a nivel laboral totalmente diferente. ¿Y cómo definirías? ¿Hay mucha diferencia entre cómo se trabaja en España, cómo que se trabaja en el Reino Unido, o quizás Sí. específicamente en Londres, o incluso a nivel cultural? A nivel anglosajón,
o a nivel español hay mucha diferencia. El resultado es el mismo, ¿vale? Vamos, siempre explico lo mismo. O sea, imagínate un proyecto que empieza el día 1 y acaba el día 10, ¿vale? En el mundo anglosajón, el día 1 empieza con la planificación, el día 2 con la planificación, el día 3 con la planificación, y entonces se planifica. Y luego se ejecuta en los últimos días, ¿vale? Y acabas el día 10 con el proyecto hecho. Y en España, el día 1 se empieza a hacer. El día 2 se sigue haciendo, y entonces empiezan a salir problemas, pero bueno, vamos a buscar un Solución. parche para arreglar, una solución. Pero el proyecto acaba también el día 10. Entonces, son maneras diferentes. Uno se planifica mucho y se ejecuta poco, y en España se ejecuta desde el día 1, luego van saliendo los problemas, pero también somos capaces de solventar esos problemas que van saliendo, ¿eh? Entonces, el proyecto sale el mismo día, ¿vale? Bueno, sabemos que todos los proyectos se retrasan, ¿no? Pero acaban todos igual en el mismo día. Lo que pasa que en la manera anglosajona, pues es eso, una manera de planificar mucho y luego se ejecuta sobre lo planificado. Mientras que nosotros tenemos un poco esa necesidad de empezar, ¿no? Es un poco de, empecemos ya que se nos come el tiempo, sin haber planificado mucho, pero al final el resultado es igual. Entonces, pues eso, al principio también me costaba un poco el adaptarme a decir, pero bueno, ¿vamos a empezar o no vamos a empezar? Pero que realmente necesitas un ticket para crearme 2 usuarios, pero créamelo si ya te crearé el ticket, anda. Y no, es todo muy... Nadie me va a hacer nada si no tengo el ticket correspondiente y la aprobación correspondiente. Cosa que aquí dices, anda, Pepe, que te conozco de... Vamos a hacer el café del desayuno juntos, ¿no? Me creas el usuario y ya te crearé el ticket luego, ¿no? Es un poco esa manera, ¿no? Pero al final el resultado suele ser igual. A ver, también luego es cierto que, por ejemplo, ahí en Inglaterra, al menos donde estaba mi sector es el sector financiero, ¿vale? Eh, claro, Muy conservativo, ¿no? sí, claro, sí, pero muy conservativo, pero también es cierto que los clientes financieras que hay en UK pues no son los mismos que tenemos en España, ¿no? Ahí hay muchísimo cliente muy grande, nosotros también tenemos clientes grandes a nivel de financieras, pero menos. Y claro, los proyectos también allí son muy gordos, ¿vale? A nivel económico, y aquí no todos son proyectos muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, es otra realidad, al final es otra realidad. Y sí que es cierto que cuando yo me fui hace unos cuantos años, la diferencia quizás era más grande. Ahora, la diferencia entre los dos países no es tan grande. No solo en lo técnico, sino también en la parte más personal, en el sentido de país, ¿no? Eh, un poco, pues eso, yo cuando recuerdo las primeras veces que iba allí, era como viajar al futuro, ¿no? De decir, madre mía, pero si esta gente tiene wifi en todas partes, que en aquel momento nosotros todavía no teníamos wifi. Yo iba en el autobús y había wifi en el autobús y aquí no había wifi. O sea, si es que tenías wifi en casa ya eras afortunado. Entonces, claro, esas diferencias ya no existen, ya no existen. Pero sí, al principio me chocó mucho. Pero bueno, eh, y me adapté y a veces lo echo de menos, ¿eh? Pero bueno, esto Sí, no voy a echarle la lagrimilla que quedaría feo, pero sí, a veces lo echo de menos, porque al final también fueron muchos años de fuera. Y sí es cierto que también cuando te vas a un sitio fuera es costoso el irte a nivel personal, porque claro, es un país diferente, una lengua diferente, unas maneras de hacer diferentes y te tienes que adaptar. Luego, cuando has estado muchos años fuera y vuelves a lo que se supone es tu casa, también te tienes que adaptar. También hay un proceso de adaptación porque no entiendes bueno, claro, porque al final has cogido costumbres del sitio nuevo donde te fuiste, ¿no? Entonces también te cuesta un poquito adaptarte. Y el primer año y medio después de volver, yo me vine en el 2022. El 2022 y el 2023 fueron años complicados de decir, pero ¿qué me está pasando si soy de aquí y no me veo yo de aquí? Me veo como un bicho raro. Pero bueno, son cositas que tienes que trabajar para no sentirte mal y estar otra vez en adaptarte. Al final es adaptarte. sí, eso es uno de mis pues, cosas que tengo en mente cuando me imagino volver a España. Porque ya hace poco también fui de vacaciones, estuve una semana por España. Y, hostia, parece una tontería, pero se nota, ¿eh? Sobre todo, bueno, tú eres de Barcelona,
pero yo creo que yo soy Andalucía del sur y es como tan caótico todo. O sea, yo vivo en Alemania y todo es tan, vamos a decirlo, más ordenado, vamos a decirlo. Y es tan caótico que, claro, yo vivía antes ahí y yo no lo veía. O sea, No, claro. yo era, Era tu normalidad, claro. y ahora es como, o sea, como que están acostumbrados a una forma de vida que incluso tengo choques culturales, yo lo llamo choques culturales a la inversa. Porque Ujú, tú ujú. vas a otro país, no sé, te vas a la India y tú vas, entras ahí y dices, hostia, esto no conozco nada porque yo vengo de otro país, yo vengo del occidente, lo que sea, pero es muy extraño esa sensación de volver, digamos, de donde tú eres, que supuestamente es tu cultura, y decir, hostia, me tengo que volver a aprender. Totalmente. A mí me ha costado año y medio, me costó volver a casa a lo que, porque es como que la línea tiempo-espacial es como que hay otra, ¿no? O sea, está la que tú dejaste y cuando vuelves ya no vuelves a esa línea, ha cambiado. Entonces es como que te tienes que volver a reajustar, porque claro, evidentemente el mundo no ha parado. O sea, tú tienes tus pensamientos de cuando dejaste el sitio, tu lugar, tu ciudad, tu pueblo, pero esa gente ha vivido, ha evolucionado también. Entonces tú cuando vuelves te piensas que vuelves a lo que conociste cuando marchaste y realmente vuelves a otro tiempo espacial, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces te tienes que adaptar. Y a mí me... Y no, eso es algo normal, ¿eh? O sea, yo conozco mucha gente que se ha ido fuera y luego ha vuelto y gente pues que me cuenta lo mismo, que es tan duro el irse a un sitio nuevo como, y no digo 6 meses, o sea, hablo de muchos años, como después de muchos años volver a lo que es tu casa, también te tienes que volver a adaptar. Primero porque tú ya no eres la persona que te fuiste, tú también has cogido nuevos hábitos, por ejemplo, uno muy sencillo que me pasó a mí. Claro, yo en Reino Unido cenaba muy pronto. ¿Por qué? No, claro, porque culturalmente allí se cena muy pronto, ¿vale? Sí, Porque aquí también. Aquí la también. comida, yo los primeros, o sea, cuando yo me voy a Inglaterra, claro, yo estaba acostumbrada a comer pues de menú, ¿no? Yo trabajaba en una consultora, trabajaba, luego el break del mediodía y yo iba pues, al típico menú pues, de oficina, primero, segundo, postre y el café. Cuando me voy a Inglaterra, eso no existe. ¿Vale? Era pues el sándwich del mediodía. Es Y claro, cierto eso, es cierto eso. eh, sí, sí, es cierto, tan cierto como he estado mucho tiempo, o sea, los primeros meses hacía o sea, mi estómago hacía un ruido a la media hora que yo veía a mis compañeros y decía, ¿cómo estos señores de 40 y 50 años pueden comerse un sándwich y quedarse tan panchos? Porque claro, yo tenía un hambre y mira que desayunaba fuerte, y me llevaba mi bocadillín del almuerzo, pero yo tenía un hambre, al final te adaptas. Y luego, claro, evidentemente cenas pronto porque evidentemente has comido poco. Luego, cuando vuelves a España, claro, yo estaba acostumbrada a cenar pronto. Luego venía a España y es que, al menos en la parte donde yo vivo en provincia de Barcelona, pero no en la ciudad, yo no encontraba un restaurante que me sirviera antes de las 8:30, sino 9. Entonces, claro, yo decía, pero ¿cómo voy a cenar tan tarde? Entonces, claro, eso es un proceso que si no has estado fuera parece una tontería, ¿no? Decir, esta tipa me está tomando el pelo, ¿no? Pero para mí era algo normal el cenar a las 7 de la tarde. Entonces, claro, yo quería seguir haciendo mi normalidad y mi normalidad de las 7 de la tarde, pues donde yo vivo no es posible. Y claro, te cuesta, te cuesta. Sí, sí, eso Te cuesta. también fue uno de los choques culturales primero de que me costó es, que claro, supongo que será igual en Inglaterra, el hecho en Reino Unido, que se comía a las 12 de la tarde. Sí, sí, Y sí, sí. claro, tú llegas de España y tú dices, ¿a las 12 de la tarde de qué? Si eso es mi segunda merienda, mi segundo Sí, desayuno. sí, 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 pues claro, sí, sí, en Reino Unido es exactamente igual, ¿eh? O sea, tú desayunas y luego a las 12, pues haces es que es... Y otra cosa que me sorprendió mucho, que no sé si en Alemania pasa igual, que el comer es como ir al baño, en el sentido de tú tienes una necesidad de hacer un pipí, pues vas y haces un pipí. Tú tienes hambre, pues cógete un sándwich y comes. Entonces, comíamos trabajando. O sea, es Eso, como...
Eso es lo que he escuchado yo en Reino Unido, pero no, es cierto que realmente la gente se coge un sándwich y el lunch, el almuerzo es... Es una necesidad. O sea, tú tienes hambre, pues come. Estás en una reunión y yo, claro, las primeras veces me chocaba que la gente venía con su tupper o con su sándwich y estábamos en la sala de reuniones, pues con olor a pollo, olor a sándwich y decía, madre mía, ¿pero esto qué es? Pues porque tenían hambre, es igual que, pues eso, siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Tú tienes pipí, pues ves, es que no puedes hacer otra cosa, ¿no? ¿Verdad que no vas a esperar a la una para hacer tu pipí? Pues esto es igual. Tú tienes hambre, pues come. Y claro, pues me chocaba mucho de decir, madre mía, estamos en la reunión y esta tipa de aquí se ha calentado el pote de macarrones, ¿sabes? Y huele esto a comida, claro. Y sí, era, pues es algo muy... Y no se para a la hora de comer. Es que no. Claro, a ver, las ventajas que tiene es que tú acabas muy pronto de trabajar, porque como no hay un break de mediodía, pues a las 4, si quieres, ya estás. Si haces horario de oficina, me refiero que empiezas a las 9 y a las 4 ya estás. O empiezas a las 8 y, claro, eso es una ventaja estupenda. Como lo de otra cosa que me encantó, el working from home. Yo llego, el primer día que llego a IBM, me dan el laptop y me dicen, bueno, pues vete a tu casa y ya... Y claro, yo estaba acostumbrada a ir a la oficina diariamente. Claro, era todo esto pre-COVID, ¿eh? Claro, yo estaba yéndome a la oficina diariamente, parando mi hora y media para comer, llegando a mi casa a las 1000 de la noche, porque claro, si paras una hora y media todo se va retrasando. Y llego allí y digo, pero me voy a mi casa y pensé, a ver si es que no me van a pagar a final de mes, ¿sabes? Porque claro, no acababa de entenderlo. Y no, sí, yo trabajaba desde casa, la mar de a gusto, todos los días que quisiera. Luego tenía reuniones y eso no, pero mmm, era maravilloso, maravilloso. Y claro, pues eso es un choque. Ahora, evidentemente, es lo que te comentaba, ¿no? De que las distancias se han reducido. Ahora trabajo desde casa y no pasa nada. Luego, si tengo reunión con el cliente, pues yo voy con el cliente. O sea, no hay problema. Pero claro, eso antes no pasaba así. Yo iba religiosamente de lunes a viernes a la oficina, mi hora y media para comer. Y claro, pues en Inglaterra comía el sándwich pues al lado del ordenador. Para no perder tiempo, para no perder esa hora de comida. De todas maneras, para comerte un sándwich tampoco necesitas una hora, también es cierto. O sea, el sándwich en 10 minutos está ventilado. Entonces, como no hay cultura esa de sobremesa, no hay cultura de café después de comer, pues es que en 20 minutos has comido. Entonces, no. Entonces, claro, pues todas esas cosas que para el principio te ves rara, luego las adaptas a tu manera de vivir y cuando te vuelves a España, claro, ya no quieres estar una hora y media para comer, ya no quieres ir a la oficina a trabajar de lunes a viernes. Entonces, claro, yo de hecho recuerdo en la entrevista en Amazon, pregunté, digo, pero oye, ¿hay que ir a la oficina? Digo, porque claro, si es que ir a la oficina ya puede ser mucho Amazon, pero a mí personalmente no me compensa, ¿no? Porque claro, tienes un trozo, bueno, en mi caso es una hora y pico de viaje hasta Barcelona ciudad, luego trabajar, luego la hora y pico de break del mediodía, porque claro, yo estaba todavía recordándome lo que hacía yo antes de irme a Inglaterra. Entonces, pues sí, al final te vuelves un poco de ningún sitio, ¿no? Pero bueno, poco a poco te vuelves a adaptar. Y ahora, pues eso, si me dijeran volverme a Inglaterra, pues por muchos años que hubiera estado allá, también me costaría otra vez adaptarme. Porque evidentemente ya no es el Londres que yo dejé ya hace 4 años. Ya es otro Londres, es un Londres diferente. Y aquí ya, si queremos vamos finalizando con eso, que también me interesa también, porque la gente tiene muy idealizado, sobre todo creo que también en España, idealizado el hecho de el extranjero. O sea, aquí también, pues, al ser un canal hispano, pues hay gente de Latinoamérica que tienen idealizado un poco España o Europa en sí, y de hecho, bueno, y en España se tiene como idealizado, de hecho mucha gente se va. O sea, me gustaría decir lo contrario, que mucha gente viene a España, pero no vienen para trabajar, vienen para turismo más que nada, pero hay mucha gente que se va, pues, o tiene el sueño de irse
pues a un lugar, a otro país un poco más esto. A ver, Mi pregunta es, ¿cómo, porque todo el mundo idealiza eso, pero no sabes lo que es el problema de realmente cogerte las maletas e irte? ¿Cómo fue tu experiencia y qué es lo que te podías decir aquí? a ver, en mi caso fue duro, ¿vale? Yo te lo cuento, pero también es cierto que, por ejemplo, mi experiencia ahora en Amazon Web Services, ahora en Barcelona, es de burbujita, en el sentido de la mitad de mis compañeros son europeos. Es decir, hay muchísima afluencia de Europa que vienen a trabajar a Barcelona, ¿vale? Entonces, yo, pero claro, lo veo desde mi posición de trabajo. Claro, supongo que si se lo pregunto a alguno de mis amigos que tienen otro tipo de trabajo, quizás la respuesta es diferente, ¿no? Pero hay muchísimo europeo trabajando. De hecho, las oficinas de Amazon Web Services en Barcelona están en Poblenou, en el 22 en el distrito este tecnológico que hay. Y el otro día yo iba paseando y castellano o catalán no escuchaba, yo escuchaba solo inglés. O sea, hay mucho europeo que están trabajando a nivel tecnológico en Barcelona. Entonces sí que es cierto que la gente europea viene a Barcelona a trabajar. Y entiendo que en Madrid y estos hubs así tecnológicos también. ¿Cómo fue mi experiencia? Muy mala. O sea, aunque yo recomiendo la experiencia, ¿vale? Porque la experiencia luego se hace el resumen global, pero mi experiencia fue malísima. Yo tenía inglés de mi generación, regulinchi, y de academia, ¿vale? Pues academia, el sujeto, verbo, predicado, ¿vale? Claro, yo me voy allí y allí la mitad de las palabras se las saltan. Entonces, claro, también es cierto que me metí en la boca del lobo. No es lo mismo un país que tenga el inglés como lengua secundaria que un inglés nativo. Eh, y claro, yo en el principio me quedé como diciendo, no entiendo un... Además el británico ese de Londres, que yo no, me cuesta entenderlo, ¿eh? Bueno, o sea, para mí todas, no sé si habéis visto el vídeo este de la Adele, de hablando en sus principios, pues os lo recomiendo porque yo me sentía igual. No tenía ni pajorretera idea de lo que me estaban diciendo, porque el acento no es, o sea, no todo el mundo habla como la BBC. Es decir, hay acentos muy, muy, muy Eso, cerrados. el escocés, cago en 10. Bueno, hay muchas áreas de Inglaterra que es, o de Reino Unido que el acento es muy fuerte y yo no entendía. Aparte, claro, cuando hablas coloquial, las frases, o sea, las palabras las reduces, o sea, hablan deprisa. Entonces, claro, yo me quedé diciendo, pues si no les entiendo un carajo. O sea, no les entiendo un carajo. Aparte, también tienen mucha persona que viene de fuera, pues mucho hindú, mucho africano. De hecho, bueno, ahora luego te contaré una anécdota de un compañero africano, ¿vale? Vale. Y claro, yo no, o sea, como que me fue un shock. Pues yo, había días que a las 3 del mediodía estaba cao, pero de cao de que me iba a dormir. O sea, porque no podía con mi cuerpo, o sea, no conseguía, o sea, mi mente estaba frita, o sea, estaba ultra cansada, porque no conseguía, pues eso, estás todo el rato intentando entender, súper focalizada y al final, pues eso, súper cansada, súper cansada. Evidentemente luego eso con los meses se pasa, pero es muy duro. Llegas a un país nuevo, cultura nueva, maneras de hacer diferente. Yo lo del sándwich del mediodía, claro, me pasaba la tarde con un ruidaco en el estómago terrible. Claro, y tampoco era cuestión de cuando iba a la oficina, tampoco era cuestión de ir a la máquina de vending y comerme 5 Kit Kats. Es decir, ¿sabes? Fue muy dura. Pues te voy a contar la anécdota del compañero que, Vale. claro, yo estaba, pues eso, decir, madre mía, pero si yo he estudiado inglés toda mi vida y no les entiendo un carajo. Y había un compañero que era, creo que era de Kenia, no, de Kenia, sí, creo que era de Kenia. Y evidentemente hablaba inglés. Y le pregunto, digo, madre mía, digo, ¿tú cuánto tiempo llevas viviendo en Londres? Y me dice, 6 meses. Y le digo, Dios, ¿y cómo hablas inglés tan bien? Y claro, el chico me dijo, es que yo en mi país hablo inglés, ¿sabes? O sea, es que es el lenguaje oficial, era nigeriano. Digo, es que es el lenguaje oficial de mi país. Entonces, claro, digo, la leche, digo, como tienes, o sea, el acento era tan diferente, o sea, tan fuerte para mí, era tan fuerte. Pues el chico me dijo, no, sí, o sea, si es que es mi lengua. Digo, vale, pues vale, perdón por mi cultura, ¿sabes? No, sí, es porque la cabeza te va tan de esto que no consigues enlazar y te pasa de todo. O sea, te vuelves, al menos en mi caso me volvía muy patosa,
a lo mejor estaba en el metro y me pasaba de parada, o sea, porque como la cabeza estaba tan cansada, Muchos no conseguí, estímulos. sí, no conseguía enlazar cosas normales, ¿no? O sea, normal del día a día, de pues coger el metro y pararte en la parada, que no tienes que pensar, ¿no? Pues la mitad de las veces me pasaba la parada, pues, fue como los primeros meses muy horrible, o sea, me pasaba de todo, me pasaba de todo. Y Pero también la experiencia de coger la maleta y no saber dónde vas a estar, ¿no? sí, sí. No, pero ves, eso es bueno, porque tú coges una maleta y si te das cuenta que no necesitas mucho más para vivir. Es decir, una maleta con ropa, tampoco hace falta que te lleves, mm, no sé, no hace falta que te lleves nada más. Y al final nosotros, las personas, tendemos a acumular cosas que realmente tampoco nos son necesarias para el día a día, ¿no? Y una maleta y es más que suficiente. No, pero me refiero, o sea, no sabes cómo es tu casa, qué es tu casa, qué hay alrededor, cómo moverte por la ciudad, cómo llegar a la oficina, Claro, 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 sí, sí, te cuesta todo mucho. Por eso te decía de que iba siempre como medio groggy, porque estaba muy cansada, porque cosas que son tan sencillas en el día a día para nosotros pues me voy a la panadería a comprar el pan, luego me voy al súper a comprar comida, sabes las marcas, sabes, claro, hasta que no te adaptas, la simple tontería del supermercado también te costaba mucho, porque la comida, ahora sí que es cierto que cuando voy al supermercado en Inglaterra veo muchísimas cosas iguales que aquí en España, ¿eh? Pero cuando yo llegué todo era muy diferente. Pues, no sé, es que era todo se me hacía una bola, es decir, todo era muy difícil, todo era, no que fuera difícil, es que todo gastaba mucha energía, desde qué tengo que hacer para ir al metro, qué tengo que hacer para ir a la oficina, qué tengo que hacer para ir a un restaurante, qué tipo, claro, muy diferente. Entonces, sí que es cierto, conforme vas conociendo a tus compañeros, también te hablan, también te dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, vas adaptándote también a sus cosas, que para ellos son normales, pero para ti pues, son muy diferentes a lo que estás habituado en tu país de origen. Pero como resumen, es algo obligatorio, o sea, debería ser obligatorio irse. Eh, aquí voy a añadir una cosa que es, o sea, tú eres de Barcelona y en Barcelona pues al final es una ciudad cosmopolita, hay muchos turistas y hay mucho de eso. Te voy a contar, si no te importa, te voy a contar una tontería mía. O sea, yo soy de Cádiz, ¿no? Y lo primero que fui a Madrid. Tú no sabes lo difícil que fue para mí coger el metro. No tenía ni idea de que era un metro. Sí, claro, bueno, claro, sí, 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 sí. No, no, total, es que sí, sí, es que, En pero España, claro, ¿eh? En España. Ni idea, el metro era... O sea, ¿qué es esto? sí, sí, no, es que claro, si no estás acostumbrado, no lo has visto, parece una tontería, pero claro, la primera vez vas con respeto, ¿no? Es decir, oye, espérate, a ver qué me voy a encontrar. Sí, sí, normal, sí, sí. Ya te digo, sí, sí, es que... Mira, aquí te voy a hacer... Mira, la última cosa que te cuento. Eh, bueno, Inglaterra llueve. Bueno, también es cierto que llovía, ahora llueve menos, pero cuando yo llegué llovía todos los santos días. Lunes a viernes currando, exhausta, yo llegaba a dormir. Fin de semana, Londres, ciudad cosmopolita, ciudad que siempre había querido ir a visitar, espectacular. Primer fin de semana llueve. Pues lo dejamos la excursión, la visita para el que viene. Llegaba el siguiente fin de semana, volvía a llover. Bueno, pues ¿sabes qué? Que va al siguiente fin de semana. Y cuando me di cuenta, llevaba 6 meses y dije, o me espabilo y salgo bajo lluvia, o no voy a ver un carajo, ¿sabes? O sea, es decir, tía, adáptate, ¿sabes? Adáptate porque la lluvia es constante. O sea, Ujú, sí, sí, totalmente. Mira, aquí ya la última pregunta porque no tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. Y la pregunta sería, ¿cómo ves de importante el inglés en la industria o incluso en los trabajos? es un must. O sea, lo tienes que tener sí o sí. De hecho, por ejemplo, en Amazon Web Services no entra nadie que no sepa inglés. Nuestra documentación interna, nuestra comunicación interna,
es vía inglés. Las entrevistas, parte de las entrevistas son en inglés. No puede entrar nadie que no tenga inglés. Es que no puedes comunicarte. Piensa que nosotros, hablo ya de Amazon, ¿no? Piensa que nosotros tenemos pues equipos en Estados Unidos, sobre todo la parte de soporte, y cuando tienes que hablar con ellos, es que el lenguaje de comunicación es el inglés. Es que no hay otra. O sea, hoy en día es una aplicación. Una aplicación. Si tú quieres estar en empresas pues, globales, si quieres estar a lo mejor en empresas más pequeñas, pues a lo mejor no hace falta. Pero el inglés es un must. Sobre todo en tecnología, ¿no? Sobre todo Sí. De hecho, ya te digo, si tú tienes un currículum espectacular, pero no consigues hablar inglés en las entrevistas, no pasas. Es que no, porque al final toda nuestra comunicación es en inglés. Y no digo de ir al café con el compañero de al lado, pues que eso no hace falta, pero a nivel comunicación corporativa es en inglés. Ujú. Sí, sí, yo pienso que el inglés, sobre todo a nivel tecnológico, hoy día, o sea, se tiene que aprender. Por Sí, suerte, sí. por desgracia. Pues nada, Beatriz, tampoco te voy a quedar mucho más tiempo. Espero que te haya gustado mucho la charla. ¿Te has sentido Sí, bueno, cómoda? yo he hablado un mogollón, así que se ha Me notado que he estado a alegro, gusto. me alegro enormemente. Espero que te haya sentido cómoda, que te haya gustado Sí. este ratito charlando. Y de nuevo, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tienes tus Nada, cosas y tienes a ti. tus actividades. Y de aquí te quiero agradecer de todo corazón que tengas este ratito para compartirlo en mi canal de YouTube, en mi podcast. Y aparte, pues, hostia, personalmente, pues para mí siempre es agradable conocer gente y saber su historia, ¿no? Para mí me parece Sí. siempre interesante, así que te agradezco. Bueno, yo he intentado ser lo más yo que he podido. Y nada, ha sido un placer, la verdad, Ricardo, ha sido un placer. La verdad es que me hubiera gustado explicaros alguna otra cosa, alguna que otra anécdota de abuela, pero bueno, de momento lo dejamos aquí ya en otra ocasión. Quizás en otra ocasión volveremos a hablar, te vuelvo a decir, oye, Betty, ¿cómo estás? ¿Qué tal hoy? ¿Me puedes decir algo más? Nada, sí, un placer, Ricardo. Pues nada, voy a cortar por aquí, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego, un placer.